Hola, aquí estamos de nuevo. Les saludo en esta tarde, disfrutando, espero que estén disfrutando de un tiempo de reflexión y hacer sus tareas y guardarse para que no les dé el COVID. Lávense las manitas, no se toquen la cara, y cuídense. A lo mejor algunos de ustedes, como son chicos, no se van a enfermar, no van a presentar los síntomas graves de la enfermedad, pero ustedes sí pueden contagiar a otros que sí corren el peligro y les puede afectar. Así que guárdense de hacer cosas que no están bien. En esta tarde, alumnos de tercero, vamos a ver la reorganización del erario público, el crecimiento económico e inversiones extranjeras. Parece que da miedo. Esto es algo que llamamos historia económica. A algunos no nos gustan. A mí no me gusta la historia económica porque es cuestión de dinero y dinero y de dinero. Pero es importante conocer un poco de la economía de nuestro país en el pasado para que sepamos por qué a veces tenemos nosotros ciertos, diríamos, defectos o ciertas cosas que no nos han estado ayudando a lo largo de los años. Y por eso es importante tener algo de conocimiento de historia económica de nuestro país. Pero vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase, que sea provechosa. Pero te pido, Señor, por todos mis alumnos, sus papás, sus abuelitos, sus familiares, por todo el personal del Colegio Lira de los Valles, desde los más grandes hasta los más jóvenes, que tú, Señor, nos guardes de esta enfermedad, nos ayudes a ser responsables, a cumplir, Señor, cada uno según la tarea que nos corresponde, tanto maestros como alumnos. Ayuda a los papás a ser pacientes, suple las necesidades de todos. Señor, aquellos alumnos que sus papás tienen problemas económicos por causa del problema, por causa de la epidemia, que tú, Señor, les guardes y les suplas el pan nuestro. A todos nosotros nos suplas el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor, te doy por todo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, muy bien. Entonces vamos a ver esa cosa con nombre grande y largo: reorganización del erario público, crecimiento económico e inversiones extranjeras. ¿Se acuerdan que el lema de Porfirio Díaz del gobierno de la República era orden, paz y progreso? Gobierno de la República. Muy bien. Como vino la paz a nuestro país después de años y años y años y años y años de guerra, el fruto de la paz llegó. Vino por primera vez nuevas tecnologías agrícolas, también vinieron nuevas inversiones de otros países, vino más capital, llegaron barcos, llegaron personas que vinieron a vivir a nuestro país, inmigrantes también que traían nuevas ideas. Luego también vino trabajo, ya había un poquito más de trabajo en el campo, había las primeras fábricas en nuestro país. Todo esto era producto de la paz. Se supone que es una palomita de la paz, pero bueno, ¿ustedes saben cuál es el colmo de los colmos? ¿No? Bueno, que dos palomitas de la paz se peleen por el ramito de olivo. Pero bueno, esa es otra historia. También como fruto de la paz vino la recaudación de impuestos. Antes, como estaba el desorden de las guerras desde la independencia hasta la época de las revueltas de Porfirio Díaz contra las reelecciones de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, ahora que ya no había guerras, ahora el gobierno ya podía cobrar impuestos. Uno hubiera dicho, no hubiera pasado así. Pero bueno, ahora ya podían cobrar impuestos, ya podía haber aduanas, que son los lugares, las oficinas de gobierno que cobran impuestos para la importación de mercancías en las fronteras o en los puertos. En aquel entonces ya había aduanas, ya había cobro de impuestos, ya había cobro de impuestos en las ciudades, en el campo, y por primera vez el gobierno podía empezar a pagar sus cuentas, podía pagar a los burócratas, que son los trabajadores del gobierno, podía pagar al ejército, podía pagar ya algunos gastos que el gobierno tenía para poder subsistir y mejorar las infraestructuras del país. Entonces ya había un nuevo cobro de impuestos. Por otro lado, en aquel entonces
se dio un mayor centralismo financiero. Se abolió la idea de que los estados pudieran tener cierta libertad en cobrar todos los impuestos que querían. Ahora ya no. Ahora los estados de la República podían cobrar algunos poquitos impuestos, pero había muchos impuestos federales, muchos impuestos que se cobraban en los estados, pero que el dinero iba a dar a la federación. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el IVA. El IVA es un impuesto federal, no lo podemos evitar. Entonces ese dinero va a dar a la federación. Los permisos para conducir, las multas de los carros o el predial, esos son impuestos locales, pero hay muchos impuestos federales. Y ahora el gobierno, bueno, a partir del gobierno de Porfirio Díaz se dio ese centralismo. Ahora los estados tenían que mandar los impuestos federales a la capital de la República, y los estados empezaron a convertir o a hacer, ¿cómo diríamos? Me comí las palabras la última vez que estaba comiendo un changuito. Bueno, no, ahora los estados podían, a partir de entonces, más que poder, se hicieron dependientes, ya entendí la palabra, se hicieron dependientes al gobierno federal. Ya no podían hacer muchas cosas solos porque necesitaban el dinero de la capital de la República. Eso vamos a ver más adelante que va a afectar a los gobiernos postrevolucionarios, y aún hoy en día hay muchos problemas a veces que surgen por que todavía existe cierto centralismo en cuanto a la adquisición de los impuestos. Muy bien, con ello y con la paz también llegaron unos adelantos tecnológicos muy sorprendentes para el momento. El barco de vapor, el ferrocarril y el telégrafo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la época colonial, para ir desde Europa hasta América, más o menos habían como muchos meses de viaje con sus barquitos de vela? Y luego se encontraban a los piratas. ¡Ah! Pero ahora ya había barquitos de vapor. Y además, junto con el barquito de vapor, llegó la locomotora y el ferrocarril. Y ¡wow! Ahora ya no era tan lento el viaje desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Y luego desde la Ciudad de México a todo el país, porque poco a poco el ferrocarril fue extendiéndose por toda la República durante la época del general Porfirio Díaz. Así que ahora había ferrocarril, había barcos de vapor y, ¿qué creen? La mensajería instantánea del siglo XIX. ¡Tarán! El telégrafo. El telégrafo fue parte de uno de los inventos de finales del siglo XIX, y cuando llegó a México permitían comunicaciones mucho más rápidas. Ya no se necesitaban los mensajeros a caballo. Ahora ya eran con cables, y va a llegar un momento en que hasta nos vamos a poder comunicar hasta Europa sin necesidad de irnos en barco. Entonces ya estaba el telégrafo, ya estaba el ferrocarril, llegó el barco de vapor como parte de los avances que trajo la paz. Muy bien, después vino el aumento de la economía nacional, algo que llamamos nosotros el PIB per cápita, lo que nosotros producimos o consumimos, o producimos más bien en servicios, en bienes, en lo que sea. Eso empezó a mejorar. Cuando el gobierno de Porfirio Díaz comenzó en 1877, éramos 9.170.000 habitantes, menos habitantes de los que viven hoy en la Ciudad de México. Y además, cada uno producía 50 pesos al año. Bueno, su equivalente, imagínense, era bien poquito. Luego, en 1895, ya en la época completamente desarrollada del porfiriato, había 12.635.000 habitantes. Todavía éramos poquitos, eran 12 millones en un territorio enorme, pero ¿qué creen? El PIB per cápita había aumentado a 71 pesos por cabeza al año, por persona al año, pues no por cabeza. Entonces, ya estábamos aumentando de habitantes, pero también estaba aumentando nuestra economía. Para 1910, el año de la Revolución, ¿qué creen? Éramos 15.160.000 habitantes. Y oh, sorpresa, el PIB per cápita había subido a 106 pesos. 106 pesos al año. Uno diría, pero es bien poquito. Acuérdense que en aquel entonces era mucho dinero, pero lo sorprendente es cómo va aumentando de 50 pesos cuando empezó el porfiriato a 106 pesos cuando estaba por terminar.
Hoy el año pasado, en el 2019, éramos más de 110 millones de habitantes. Esperemos que seamos muchos más hoy, pero bueno, éramos más de 110 millones de habitantes y nuestro Producto Interno Bruto era de 133,000 pesos al año. Imagínate, de 50 pesos en 1877 a 133,000 pesos en el 2019. El Producto Interno Bruto ha crecido, pero imagínate, tan solo en el inicio del Porfiriato, al final del Porfiriato, el Producto Interno Bruto se duplicó. ¡Oh, sorpresa! Entonces la paz traía ciertos beneficios económicos, pero como vamos a ver la próxima clase, no era para todos. Unos estaban haciendo muy ricos, mientras otros vivían completamente en la miseria. Entonces, así era como se estaba desarrollando la economía de nuestro país. También durante la época del Porfiriato y ya con la paz en nuestro país vinieron las inversiones. Llegaron inversiones de varios países. Como México no tenía mucha iniciativa privada ni gente que pudiera poner una fábrica acá, un gran restaurante, un gran hotel, un enorme centro comercial, empezaron a llegar nuevos inversionistas. Los inversionistas vinieron de EEUU, es decir, de Estados Unidos, venían del Reino Unido. En aquel tiempo estaba otra reina que también duró mucho tiempo, pero menos que la reina Isabel. En el Reino Unido gobernaba la reina Victoria de Inglaterra y gobernó casi tantos años como la reina Isabel ha gobernado. De hecho, la reina Isabel ya la superó, imagínense. Pero bueno, en aquel entonces el Reino Unido envió inversionistas. ¿Y qué creen? Nuestros antiguos enemigos invasores, los franceses, también enviaron inversionistas y gente que invertía en nuestro país y gente que traía sus ideas y empezaron a hacer que la gente se vistiera como los franceses. Les gustaba hablar hola la, au revoir y esas cosas. Y bueno, además de eso también vinieron inversiones de Alemania, que en aquel entonces era una monarquía gobernada por un Kaiser. Y ahí estaba Alemania. Entonces estaban las inversiones. Hemos visto hasta este momento los frutos de la paz, la recaudación de impuestos, el centralismo financiero, las mejoras en el transporte y también hemos visto la mejora en el PIB per cápita y las inversiones. Pero además de eso, México se convirtió en un gran exportador de varios productos muy importantes: azúcar, café, enequén y algodón. Por ejemplo, nuestro estado, Morelos, era un estado cañero. De hecho, era de los mejores lugares para producir azúcar en el siglo XIX. Había haciendas y Morelos se llenó de haciendas azucareras. También había zonas de producción de café en Veracruz, en Chiapas. El enequén era un producto que se elaboraba o que se sembraba allá en la península de Yucatán, y muchas haciendas de allá se encargaban de producir enequén. Entonces México se convirtió en un gran productor de productos del campo. Hay que recordar que todavía durante la época del Porfiriato la mayor parte de la población vivía en el campo. Así es como hemos visto la reorganización del erario público, el crecimiento económico y las inversiones extranjeras. ¿Y qué creen? Hemos llegado al fin de la clase. El día de mañana les subiré otro video y espero que los estés disfrutando. Y yo sí los estoy disfrutando. Eder, el maestro, los extraña. Ya los quiere ver, pero no salgan de sus casas. Recuerden resguardarse y hacer caso a estas medidas de seguridad que son necesarias para poder estar bien. Hasta la vista. ¡Adiós!